No solo vencían solo con la espada. Los romanos sabían cómo romper al enemigo incluso antes del primer combate. Y todo comenzaba con algo que muchos subestimaban, el sonido. En lugar de esperar la lucha, creaban el miedo. Un miedo que marchaba con ellos, vibrando en el aire, resonando por las montañas. No eran gritos desorganizados, era una sinfonía de guerra, precisa, planificada. ¿Alguna vez habías oído hablar de esto? La legión romana no solo atacaba. Anunciaba su llegada con tal intensidad que la batalla comenzaba en la mente del enemigo. Trompetas, tambores, gritos coordinados, todo al mismo tiempo. La sensación era que el propio mundo estaba siendo sacudido. Imagina estar en un valle, en silencio, y de repente escuchar un rugido creciente que te traga poco a poco. Ese era el verdadero comienzo de la guerra, invisible, pero implacable. Este tipo de estrategia muestra por qué los romanos no dependían solo de la fuerza física. Dominaban lo psicológico. Cada sonido tenía un propósito. Cada golpe del tambor, cada grito gutural, era como una flecha mental atravesando la confianza del adversario. Muchos ya entraban a la batalla derrotados, sin entender por qué. Es este tipo de detalle el que separaba a los victoriosos de los derrotados. Y lo más curioso es que este ritual sonoro no era aleatorio. Estaba ensayado. Sí, ensayado como si fuera un espectáculo. Porque, de cierta manera, no era. Un espectáculo de dominación, de impacto emocional, de imposición de poder. Cuando una legión entera gritaba al unísono, con las armaduras tintineando y los pies pisando al compás, la mente del enemigo se rompía. Ellos lo sabían. Y lo usaban como pocos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el efecto de cientos de voces resonando juntas en un valle cerrado? Con el sonido multiplicándose, reverberando entre las piedras, pareciendo venir de todos lados. Muchos soldados enemigos relataban este momento como el peor de todos. Porque no podían ver el peligro, solo sentir que se estaba acercando. Y lo peor, que era inevitable. El terror comenzaba allí. No con sangre, sino con expectativa. Una espera que asfixiaba. Un sonido que no podía ser ignorado. Era como si el propio Imperio Romano gritara dentro de la cabeza de cada oponente, ya hemos ganado. Y ese tipo de miedo, no hay escudo que lo detenga. Es el tipo de golpe que atraviesa el más duro de los pechos y se aloja donde nadie ve. Esta táctica no era un detalle cualquiera, era un arma. Y como toda arma romana, era refinada, letal y precisa. Los comandantes sabían cuándo usarla, cuánto tiempo mantenerla, cuándo detenerse. Cada sonido era una estrategia. Cada pausa, un nuevo pánico. No era improvisación. Era inteligencia militar, aplicada directamente al alma del enemigo. Y lo más impresionante, este era solo el primer movimiento. La apertura del espectáculo. Porque si el sonido ya era suficiente para hacer retroceder a muchos, lo que venía después era aún más devastador. Y ahí, cuando el sonido cesaba, cuando el silencio se apoderaba, la próxima imagen dejaba claro que no había vuelta atrás. Pero mientras el sonido desgastaba la confianza por dentro, era lo que se veía lo que sellaba el destino por fuera. La imagen de un soldado romano no era fruto del azar, estaba cuidadosamente pensada, ensayada, impuesta. No se trataba solo de armadura, era una actuación de poder. Los cascos con cristas rojas, elevados como llamas en marcha, los escudos perfectamente alineados, los metales brillando como si el propio sol hubiera elegido un lado en esa guerra, todo gritaba dominio. Imagina el efecto de esto en un campo abierto. De lejos, los enemigos no veían rostros, solo filas idénticas. Sin ojos visibles, sin expresión humana. Solo metal. Y el metal no tiene piedad. Para pueblos acostumbrados a guerreros libres, con tropas de cuero y barbas al viento, ese ejército parecía algo salido de una pesadilla. Un reflejo del propio imperio que no solo conquistaba, sino que aplastaba con elegancia brutal. Estos soldados eran la encarnación física de la expansión romana. No marchaban solo con espadas, sino con la certeza de que la civilización, o la destrucción, estaba justo detrás de ellos. El brillo de los cascos no era decoración.
era mensaje. Una especie de lenguaje mudo que decía, ya estamos aquí. Tú eres el próximo. Y esta estética impuesta, combinada con la rigidez de los movimientos, causaba un efecto curioso, paralizaba. Era casi hipnótico ver a tantos guerreros moverse juntos, como engranajes de una máquina perfecta. Ninguna expresión de cansancio, ningún gesto fuera de lugar. Y esta perfección, esta frialdad visual, creaba una distancia emocional imposible de ignorar. ¿Cómo luchar contra algo que ni parece sentir miedo o dolor? Esta era una de las tácticas de combate más eficaces, hacer que el enemigo se sienta inferior antes de intentar. Porque la guerra, allí, ya no se trataba solo de lanzas y escudos. Era sobre la mente, sobre la percepción, sobre narrativas silenciosas. Cuando un ejército entero se presenta como algo casi divino, el adversario comienza a dudar de su propia realidad. Y es en este vacío de confianza donde Roma entraba con todo, usando no solo armas antiguas, sino símbolos, presencia, postura. La apariencia era su primera ofensiva visual. Y cuanto más miras esto, más entiendes que las estrategias de guerra romanas iban mucho más allá del campo físico. Era teatro, psicología, imposición. Un juego frío de símbolos que minaba el espíritu del enemigo y recordaba, a cada paso, quién mandaba. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no era solo la apariencia individual lo que hacía temblar al enemigo. Era lo que sucedía cuando todos esos soldados se movían como uno solo. Comenta ahí, esta imagen aún asusta. No era solo el brillo de las armaduras ni el rugido de los gritos. Era la forma en que todo se movía en perfecta sincronía. Un ejército que parecía un solo cuerpo, no hombres separados, sino una entidad viva, con un propósito implacable. Esa era la verdadera fuerza de las formaciones humanas, transformar decenas de soldados en una visión inquebrantable. Un espectáculo de disciplina que intimidaba sin decir una palabra. Cada paso era calculado. Cada cambio de posición parecía ensayado durante semanas. Y lo era. Los legionarios se entrenaban hasta que el movimiento colectivo se volviera automático, casi instintivo. El sonido seco de las sandalias en el suelo resonaba como un tambor constante, repetitivo, hipnótico. No solo era bonito de ver. Era aterrador. Una máquina de guerra que avanzaba con frialdad. Una fuerza que no corría, que no dudaba, solo se acercaba, firme, como una sentencia. ¿Te has imaginado cómo sería enfrentarte a eso? Mirar hacia adelante y ver líneas y más líneas de escudos, sin brechas, sin rostros, todos avanzando al mismo tiempo. Muchos adversarios se congelaban. Otros trataban de atacar antes de la hora, motivados por el desespero. Era eso lo que los humanos querían. Romper la lógica del enemigo, desmantelar el equilibrio emocional antes del primer choque. Una táctica sutil, pero devastadora. Esta era una de las estrategias de guerra más letales de la expansión romana, vencer por el impacto visual y emocional. La formación era un arma tanto como las espadas. Y lo más fascinante es que estas sincronías se entrenaban no solo para el campo de batalla, sino para el imaginario de los enemigos. Rumores circulaban. Tribus enteras contaban historias sobre aquel bloque de hierro y carne que no retrocedía, no se desmoronaba, no se cansaba. Y esto creaba un efecto dominó. Si una tribu ya había sido aplastada por la formación, la siguiente entraba en pánico solo de pensar en enfrentarse a ella. Este terror previo se cultivaba con inteligencia. Los generales sabían que la reputación podía ser tan cortante como cualquier glario. Las tácticas de combate romanas no dejaban espacio para improvisación. Cada formación, cada rotación de escudo, cada retroceso sincronizado, todo tenía un papel en la guerra psicológica. Pero lo más intrigante venía cuando los humanos se daban cuenta de que el enemigo aún resistía, incluso ante toda esta imposición visual. Ahí es donde entraba la siguiente capa de la estrategia, no un ataque directo, sino una infiltración en el espíritu de la tropa rival. El verdadero campo de batalla comenzaba mucho antes de la primera línea. Y los humanos lo sabían como nadie. No esperaban el enfrentamiento para atacar, preparaban el terreno mental con maestría.
soldados desmoralizados, desconfiados entre sí, con miedo en las venas y dudas en la mente. Eso era todo lo que Roma necesitaba para ganar con menos sangre y más estrategia. Y cuanto más frágil fuera la cohesión, más fácil era romper el todo con un solo golpe. Esparcían rumores con la misma precisión con que manejaban espadas. Historias sobre la crueldad de las legiones, sobre ciudades enteras desapareciendo sin lucha, sobre rituales sangrientos en los campos conquistados. Muchas de estas historias ni siquiera eran ciertas, pero eso no importaba. El impacto emocional era real. Era una forma sofisticada de manipular el imaginario colectivo. Y cuanto más bárbaros se asustaban, más crecía la fuerza de Roma sin necesidad de levantar un escudo. Había tácticas aún más refinadas. Permitir que ciertos prisioneros escaparan, no por error, sino intencionalmente. Estos hombres regresaban trastornados, sucios, con los ojos vidriosos, murmurando sobre horrores que presenciaron o que creían haber visto. El miedo se propagaba como fuego seco. Tropas que antes estaban firmes comenzaban a cuestionarse. ¿Sería posible vencer a un enemigo tan frío, tan calculador? Esta duda corroía por dentro. Era una guerra invisible, pero fatal. Roma también sabía cómo explorar las grietas culturales. Si un pueblo estaba dividido por clanes, alimentaban las rivalidades. Si había conflicto interno, Roma echaba leña con promesas falsas. Fragmentar antes de atacar. Esta era una de las tácticas de combate más eficaces, ya que disminuía el riesgo y ampliaba el dominio. No por casualidad, muchas veces los romanos ganaban guerras con el mínimo de enfrentamiento directo. La mente era su territorio favorito de conquista. Y cuando el ejército adversario ya estaba herido por dentro, era el momento de aplicar la presión final. El primer ataque necesitaba ser impactante. No solo letal, sino simbólico. Un mensaje poderoso que dejara claro, ustedes no tienen oportunidad. Era el comienzo del espectáculo brutal. Pero antes de eso, todo el escenario ya había sido moldeado con cuidado, como un teatro, donde el miedo era el protagonista y Roma, la directora detrás de las cortinas. El momento del choque era más que una simple colisión entre ejércitos, era una actuación meticulosamente montada para traumatizar. Cuando la primera línea romana se movía, no había espacio para dudas. Los pilum trazaban un arco perfecto en el cielo, cayendo con fuerza destructora sobre escudos y carne. Los sonidos eran brutales, metal rascando, huesos quebrándose, gritos ahogados por otros gritos. Todo esto en cuestión de segundos. Era rápido, era brutal y estaba totalmente planeado. Roma utilizaba el primer contacto como un arma psicológica. La táctica era simple, provocar una reacción emocional tan fuerte que el enemigo ya no pudiera pensar racionalmente. Muchos soldados dejaban caer sus armas al ver el impacto de los primeros golpes. Otros corrían en direcciones opuestas, perdiendo el alineamiento. Y es ahí donde la legión mostraba su superioridad, avanzando como una pared viva, aplastando lo que quedaba de la resistencia con una precisión casi sobrehumana. Era el caos bajo control. Los romanos lograban transformar el pánico de los demás en combustible para su propio avance. Y, al mismo tiempo, mantenían la disciplina. Nada de gritos sueltos, nada de desorganización. La frialdad contrastaba con la histeria del otro lado. Esa diferencia emocional era parte de la victoria. Y no era por casualidad, que era una de las estrategias de guerra más estudiadas en las academias romanas. La primera impresión era lo que sellaba el destino de la batalla. Pero el espectáculo no terminaba ahí. Roma se aseguraba de reforzar que luchar contra ellos era una elección peligrosa. Y una de las formas más visibles de hacerlo era a través de los castigos ejemplares. No eran castigos ocultos, eran públicos, teatrales, casi rituales. Quien desertaba, traicionaba o simplemente desobedecía, se convertía en un ejemplo. No importaba si era un enemigo capturado o un soldado propio. El mensaje era el mismo, orden por encima de todo. Esos castigos tenían un peso simbólico enorme. Alimentaban el miedo, incluso entre aliados. Era el tipo de cosa que helaba la sangre de cualquiera. Y formaba parte del arsenal romano tanto como las armas antiguas que llevaban.
Era el uso del miedo institucionalizado, transformado en herramienta de dominación. Un tipo de guerra invisible que afectaba no solo al cuerpo, sino a la moral de quienes lo veían o escuchaban hablar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este dominio sobre lo psicológico no se limitaba al ruido ni a la sangre. A veces, el silencio era el arma más mortal del campo de batalla. Roma sabía que la guerra no se ganaba solo con espada y escudo. También se ganaba con la mirada de quienes observan y nunca olvidan. Por eso, los castigos en el campo de batalla no eran ocultos en las sombras. Eran teatrales, fríamente ejecutados ante todos, como parte del espectáculo de la dominación. Cada ejecución de un enemigo capturado era una representación simbólica, un mensaje cruel y directo para quienes aún pensaban en resistir. Y lo más aterrador, esos castigos no solo servían para herir físicamente. Tenían la intención clara de generar un impacto emocional. El objetivo era congelar el coraje, desarmar la voluntad, mostrar que no había misericordia donde hubiese desafío. Este tipo de manipulación psicológica formaba parte del arsenal táctico romano, tan importante como las formaciones en línea o el uso del pilum. La brutalidad se convertía en narrativa. El dolor se volvía argumento. Y la muerte se convertía en ejemplo. Pero lo que hacía a Roma aún más temida era el hecho de aplicar estos castigos también dentro de sus propias filas. La decimación, por ejemplo, matar 1 de cada 10 soldados como castigo por fallas o deserción, era un ritual de control extremo. Imagina ver compañeros sorteados al azar siendo ejecutados, no por cobardía, sino por mantener el orden. Eso no era solo un castigo. Era una lección silenciosa sobre obediencia. Y este tipo de disciplina forzada creaba un ejército que no solo luchaba, temía fallar. Estas prácticas moldeaban el alma de las legiones y dejaban marcas permanentes en quienes las veían o sobrevivían. Era el uso de la autoridad como herramienta de intimidación. Un recurso que mantenía a los aliados alineados y a los enemigos acorralados. Ninguna tropa tribal estaba preparada para lidiar con este nivel de frialdad institucionalizada. Estaban acostumbrados a batallas, no a demostraciones públicas de poder psicológico. Y ese contraste era lo que destruía cualquier oportunidad de resistencia organizada. El silencio romano no era ausencia de acción, era presencia calculada. Cuando una legión se posicionaba y no hacía nada, ese nada era todo. El enemigo esperaba gritos, amenazas, tal vez un avance impetuoso, pero solo recibía miradas fijas, escudos inmóviles, filas estáticas como estatuas. Y ese contraste ahogaba. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo sin movimiento se convertía en una tortura invisible. El miedo no venía de lo que se veía, sino de lo que se imaginaba. Era una táctica antigua, pero increíblemente eficaz. Mientras otras culturas asociaban la fuerza con la agitación, Roma dominaba el control. La inmovilidad se convertía en una forma de dominación silenciosa. El enemigo comenzaba a crear fantasmas en su propia mente. ¿Acaso van a atacar ahora? ¿Están esperando refuerzos? ¿Nos están rodeando? El pánico crecía dentro de la cabeza y no había escudo contra eso. Este tipo de estrategia de guerra mostraba cuánto los humanos eran maestros en manipular el tiempo y el espacio psicológico de la batalla. Y cuando el otro lado finalmente cedía al desconcierto y cometía el primer movimiento en falso, ahí era donde Roma reaccionaba. Rápida, precisa, implacable. Como si el silencio anterior hubiera sido solo el retroceso de una ola antes del maremoto. Pero lo más fascinante es que, muchas veces, ni siquiera era necesario atacar. Bastaba mantener la tensión hasta que el propio enemigo se desmoronara por dentro. Era una victoria sin levantar armas antiguas, solo con presencia y cálculo. Esta frialdad era casi inhumana. Y, al mismo tiempo, profundamente eficaz. Porque además de vencer el cuerpo, Roma quería controlar el espíritu. Cada gesto, o la ausencia de él, era parte de una coreografía pensada para moldear el comportamiento del otro. Y en este juego, el silencio era una espada invisible. Un arma que cortaba certezas, que desestabilizaba el enfoque, que transformaba la expectativa en agonía. Ahora quiero profundizar aún más en este tema,
porque el clímax de esta estrategia no era la lucha en sí. Era cuando Roma mostraba que podía ganar sin derramar una gota de sangre. Y lo hacía con una elegancia que pocas civilizaciones se atrevieron a copiar. El arte de ganar sin luchar tal vez sea el mayor símbolo de la supremacía estratégica de Roma. Mientras muchos pueblos medían la fuerza por el número de cuerpos en el suelo, los romanos aprendían a doblar enemigos por el peso de la expectativa. Cuando una legión se acercaba, no era necesario entablar combate inmediato. La propia idea de enfrentarlos ya aplastaba la voluntad de resistencia. Era el poder de la reputación moldeando el desenlace antes de que se diera la primera orden. Este tipo de victoria requería mucho más que tácticas de combate. Exigía dominio absoluto sobre la narrativa. Roma era maestra en construir imágenes, historias de ciudades arrasadas, de castigos ejemplares, de técnicas de asedio que parecían obra de dioses. Y estas historias viajaban más rápido que los propios soldados. Cuando una tribu escuchaba que los romanos marchaban en su dirección, el miedo ya había llegado días antes. Y muchas veces era suficiente para sellar la rendición. Este es un tipo de fuerza que no depende de armas antiguas ni de números exagerados. Depende de la percepción, de la psicología. Roma entendía que el verdadero imperio no era solo de tierras, era un imperio sobre las emociones humanas. Por eso, muchas veces, bastaba con montar campamento en las cercanías. Las hogueras encendidas a lo lejos, los estandartes visibles en el horizonte, los exploradores dejando rastros intencionados, todo eso creaba una presencia que ahogaba. Y que hacía que el enemigo se doblegara sin necesidad de ser tocado. Este teatro de guerra silencioso era refinado, sutil y extremadamente eficaz. Mostraba que la expansión romana no se basaba solo en la fuerza bruta, sino en una ingeniería emocional minuciosa. Roma utilizaba el miedo como lenguaje, la previsibilidad como cuchillo, la fama como escudo. Y esta combinación hacía de cada movimiento una amenaza, incluso cuando ninguna espada salía de su vaina. Era un ajedrez psicológico, jugado con siglos de ventaja. Si esta inmersión en los trucos psicológicos de los romanos te sorprendió, suscríbete al canal. Aquí, cada detalle de la historia es una pieza viva de las estrategias que moldearon imperios. Deja tu like si, en algún momento, sentiste como si estuvieras allí, ante una legión parada, mirándote en silencio. No dejes de chequear este video que habla sobre la táctica mental que hizo que el ejército romano fuera imbatible. Échale un vistazo y continúa conmigo por allá, el juego romano aún está lejos de terminar.